Bueno, hola, buenos días. Hola a todos. Gracias, Xurxo, por la invitación a este congreso. Voy a compartir pantalla, a ver si funciona. Y empezamos con la presentación de mi ponencia, que yo os quería hablar de campo de concentración, en concreto un campo de concentración secreto y clandestino vinculado a la dictadura, última dictadura cívico-militar uruguaya. Bueno, esta dictadura se enmarca en el ciclo de dictaduras del Cono Sur en los años 60 y 80, vinculados a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y al Plan Cóndor, esa coordinadora represiva entre diferentes países, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y con unas formas de represión muy particulares, ¿no? Donde se da un desarrollo de los campos de concentración, pero secretos y clandestinos, ¿no? Poniendo en práctica lo aprendido por los oficiales de la policía y del ejército en la Escuela de las Américas, en Panamá, con ese manual CUBARC, ¿no? de tortura científica y también influidos por la Escuela de Argelia, aprendida sobre todo en la guerra la escuela francesa aprendida en la guerra de independencia de Argelia, ¿no? Con la represión y las torturas sistemáticas, ¿no? A los guerrilleros, ¿no? Esa doble escuela, la francesa y la norteamericana, están detrás de este sistema, pero el caso paradigmático de Uruguay, en diferencia a Chile o Argentina, es que este sistema concentracionario secreto y clandestino no fue orientado hacia el asesinato sistemático, ¿no? de los eh, contrincantes políticos, que en este caso, en el caso de Uruguay, sobre todo era el movimiento comunista, porque cuando la dictadura comenzó ya la guerrilla Tupamara estaba desarticulada, sino más bien contra lo que Feyerstein dice, ¿no? La utopía de la heteronomía total, ¿no? Es decir, la deshumanización total del oponente, ¿no? De ese militante sindicalista comunista, ese trabajador, esos estudiantes de las juventudes comunistas en la universidad, pues esa cuestión de desarticular ese movimiento comunista que según Esteban Cristi, ¿no? El general que era responsable de este sistema represivo, era el único movimiento que podía hacer frente, ¿no? A su proceso del nuevo Uruguay, ese proceso de reorganización nacional que estas dictaduras militares tenían en la cabeza. Bueno, en este sentido es importante señalar que hay unos itinerarios represivos que empiezan con el secuestro, con la figura del detenido desaparecido, en los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas, y que posteriormente la dictadura blanquea a esos detenidos desaparecidos, pasan a ser detenidos, ¿no? En los centros de detención para pasar finalmente a las cárceles políticas que son militares, tanto de hombres como de mujeres. Sabemos que en esa última fase hay unas 5.000 personas que llegan a las cárceles políticas, entre hombres y mujeres. No sabemos todavía la cifra de la gente que fue secuestrada en el inicio de esos itinerarios, ¿no? En los centros clandestinos, y se habla entre 25.000 y 50.000 personas. Pero Uruguay se caracterizaría en el marco de estas dictaduras por esa ratio, esa gran proporción de secuestrados presos políticos en relación a la población final. Y muy pocos de ellos son los que acaban en fosas clandestinas, que no sé si se ve bien ahí abajo, pero eh, los desaparecidos uruguayos son unos 200, menos de 200, 198 juraría, y solo de esos 40 están en territorio uruguayo y 120 en territorio argentino, ¿no? Porque la dictadura argentina empezó unos años después que la chilena y la uruguaya, y muchos fueron bueno, a refugiarse en Argentina, y al final fue una ratonera para ellos, porque la organización de los diferentes organismos represores de las Fuerzas Armadas de estos países viajaban impunemente a asesinar y secuestrar en países vecinos, ¿no? Dentro del Plan Cóndor. Entonces, 120 uruguayos fueron desaparecidos en territorio argentino. Bien, yo iba a estructurar la charla sobre estos tres principios del informe Joinet de la ONU de 1997, que marcan un poco los parámetros para evitar la impunidad por parte de los estados, ¿no? En las justicias transicionales, y que aplican tanto para el caso sudamericano como para el caso español, pese a que comúnmente olvidamos estos principios marcados por las Naciones Unidas, ¿no? El derecho a saber, donde ahí los académicos tenemos un rol importante, generando una verdad histórica eh, que evite el negacionismo, ¿no? Y el revisionismo. Ahí es donde se enmarcaría esta arqueología pasado contemporáneo que planteamos, pero bueno, yo la quería plantear desde una perspectiva interdisciplinaria, porque nuestro equipo con el que vengo trabajando en la tablada desde el año 2017 es un equipo
que nos llamamos Espacialidad y Memoria, y está configurado por arqueólogos, historiadores, arquitectos, antropólogos sociales, expertos en estadísticas, en gestión cultural y psicólogos sociales. O sea, creo que es importante tener esa perspectiva interdisciplinaria para poder adaptarnos bien a estos casos de estudio tan particulares. Luego está ese derecho a la reparación o la memoria, y ahí lo interesante es ver qué rol tenemos nosotros en esas activaciones patrimoniales, en esas recuperaciones de los espacios represivos, de los campos de concentración como sitios de memoria. Y luego un derecho a la justicia que nosotros estamos planteando con varios colegas chilenos y argentinos, una perspectiva forense, una antropología forense integral que vaya más allá de la materialidad de los restos humanos y entienda las arquitecturas y paisajes también como pruebas, ¿no? Pruebas que tienen recorrido en el ámbito forense. Bueno, respecto a la verdad, centrándonos ya en la base Roberto, que es como se le llamó a este centro clandestino, a este campo de concentración secreto, está ubicado en el que era el mercado de la Tablada Nacional. Veis ahí, os pongo un mapita, el que he utilizado antes, con el círculo rojo marco ese centro clandestino en las afueras de la ciudad, sacándolo del centro. Esos sistemas represivos clandestinos van, según avanza la dictadura, van tendiendo a salir hacia la periferia, hacia zonas menos visibles. Por eso se van al Montevideo rural, y está vinculado también a los espacios de cementerio clandestino que también se sacan de la ciudad. De hecho, la tabla nacional se vincula con esa crucecita que veis ahí arriba, que es el Batallón 14 de Infantería, que es donde están los enterramientos clandestinos vinculados a los desaparecidos de la tablada. Pero bueno, voy a hacer un recorrido por este edificio que es importante para entender sus características y por qué se utiliza como tal, ¿no? Se origina a finales del siglo XIX, en 1868, como un mercado ganadero, el principal mercado ganadero del país, donde los troperos, que son esos gauchos especializados, se encargaban de recibir eh, las tropas de ganado que venían de todo el país, se hacía la compraventa, y luego había unos troperos especializados que vivían en este barrio, los barrios que se van generando alrededor de este edificio, para llevarlos al Cerro de Montevideo, que es donde estaban las fábricas de tasajo, frigoríficos, que están ahí en el Cerro de Montevideo, que se ve en el cuadro de la izquierda al fondo, se ve el Cerro de Montevideo en la bahía. Este es un cuadro de 1900, para que os hagáis una idea que ya, como ya estaba en funcionamiento, ¿no? El cambio de siglo. Hemos podido hacer esa reconstrucción arquitectónica de esta primera fase, la tenéis ahí a la derecha, también todo el interior, todas las divisiones, todos los espacios están perfectamente ya documentados. Posteriormente, este mercado sufre una remodelación general en los años 20. En el 25 se hace una reforma del edificio por Eugenio Barofio, que es el arquitecto que hace los edificios públicos de ese momento, ¿no? Del Estado Ballista, y se genera una configuración arquitectónica que es muy importante para nosotros, porque es la que luego va a utilizar Ocoa como campo de concentración, ¿no? Con una zona frontal, con esa torre que se mantiene de la fase previa, unas salas laterales donde están los ministerios y un restaurante, una primera planta con un hotel para esos troperos que venían del interior para hacer noche, y una gran sala en la parte trasera, como veis ahí, que era la sala de transacciones o sala de consignatarios, que son los representantes de los estancieros que tenían sus oficinas alrededor de esa gran sala. En la foto de la izquierda veis ahí en primer plano el baño de ganado, y al fondo esa gran sala por la parte de atrás, la entrada trasera del edificio a ese gran galpón, con un soportal que marca la entrada. Aquí lo tenéis también en el plano que publica el propio Barofio en el año 25, y es interesante, ¿no? Porque nos da mucha información de cómo era el edificio cuando se reutilizó en la dictadura. Pues luego ha sufrido muchas remodelaciones arquitectónicas, lo que hace muy compleja su interpretación. Veis esa gran sala, sala de transacciones, ahí en la parte de arriba, no sé si me permite el cursor, y luego esa parte frontal del edificio con el salón restaurante y el Ministerio de Ganadería, ¿no? Y esa primera planta que tenéis a la derecha, que son las habitaciones de hotel en ese momento. Estas fotos las publica el propio Barofio también en la reforma que hace, y nos da la idea de cómo era el edificio, insisto, y esa foto de la derecha para nosotros es clave, porque nos permite ver cómo era esa gran sala, que fue la que luego se utilizó en clave concentracionaria antes de las reformas que se dieron en democracia a la salida de la dictadura.
Pero estas grandes reformas de los años 20 no solamente se circunscriben al edificio, sino todo el gran predio. Eran 90 hectáreas, de las cuales hoy quedan unas 64, donde se genera una estación de tren, de ferrocarril, que ahí lo veis con el número 4, son los corrales donde desembarcan las vacas del ferrocarril. Se traen unas balanzas industriales de Inglaterra que permiten pesar de 100 las vacas, que son las que están con el número 2. El 3 es el baño de ganado, y todo lo que está en clarito, el 1, que son una caminería hecha con grandes sillares, mangas ganaderas le llaman aquí, para que no se embarre con el trasiego del ganado. Está todo el suelo, digamos, hecho con esos grandes sillares para fortalecer y que no se deshagan, ¿no?, con el tránsito del ganado. Bien, en el año 73, cuando empieza la dictadura, se cierra este mercado de ganado, y en el 76 ya llega a este edificio el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, o COA. Es el principal organismo responsable de la represión del terrorismo de Estado en Uruguay. Se genera antes de la dictadura, o sea, se genera en democracia en el año 71 con las fuerzas conjuntas que unen a policía y a fuerzas armadas, y sustituye al sistema de información de la defensa. En torno al año 74-75, el rol protagónico lo pasa a tener OCOA. OCOA empieza a organizarse en función de las zonas militares, y en la zona militar 1, que es donde está Montevideo y Canelones, desarrolla una serie de campos de concentración secretos y clandestinos. El fundamental en el año 75 es el 300 Carlos, que está en el centro de la ciudad, dentro de un cuartel, y está en funcionamiento hasta abril del 77. En abril de 77 les debe de parecer que está demasiado expuesto en el centro de la ciudad y deciden sacarlo a la periferia. Ahí montan a los secuestrados y los aparatos de tortura en un camión y se los llevan a la Tabla Nacional, y se inaugura la base Roberto. La Tabla Nacional es un campo de concentración que está en solitario prácticamente, prácticamente no en solitario, porque el 77 comparte con algún otro, pero a partir del 78 está en solitario hasta el año 85, hasta la salida de la dictadura. Es el principal campo de concentración de Uruguay, sería como la ESMA uruguaya, y por allí pasaron un mínimo de 400 personas secuestradas, todos bastante jóvenes, hombres y mujeres, militantes sindicalistas, obreros y estudiantes prácticamente. No pasó ningún guerrillero por este lugar porque ya estaba desarticulada la guerrilla, y es el lugar de Uruguay donde más detenidos desaparecidos fueron vistos por última vez, unas 13 personas que fueron realmente muertos en los excesos de la tortura, no asesinados directamente, sino más bien por excesos de la tortura. Aquí podemos ver cómo era la reinterpretación que hizo COA gracias a nuestras investigaciones y al trabajo de un colega que es ilustrador, Sebastián Santana. Bueno, pues he podido hacer una reconstrucción de toda esa parte más de oficina, ¿no?, sistemática de esta represión clandestina. En el edificio, seguramente en la parte frontal, estaba toda la cuestión de los archivos, la documentación falsa, los planos, estaba la radio donde se hacían los operativos. Todos los secuestros se hacían con coches particulares. Estos soldados iban vestidos de paisano, no iban de uniforme, utilizaban nombres en clave, utilizando la primera letra de su apellido para ponerse el nombre en clave. Bueno, y a la derecha vemos todos los aparatos de tortura utilizados, esa tortura sistemática. La gran sala de transacciones es donde estaban eh, sistemáticamente depositados las personas que fueron secuestradas. Sabemos que hay dos fases. Una primera fase en la que están todos sentados en sillas. Vuelvo a la imagen de atrás. Esas sillas son de un acto que hicimos allí, un encuentro hace el año pasado, pero bueno, era un poco para representar esa idea de las sillas. Todos los secuestrados encapuchados continuamente, llegan encapuchados al lugar, están sentados, duermen en ese mismo lugar cuando retiran la silla, que era metálica y plegable. Están sentados sin hacer nada durante todo el día, en silencio, mirando hacia aquella puerta del fondo, que era un arco, está modificada, y esperando a que sonara el número por el que se les clasificaban. No utilizaban los nombres de los secuestrados, sino que les ponían un número, y cuando oían su número sabían que les iban a llevar al piso de arriba a las torturas, ¿no?, que básicamente era el ahogamiento en el tacho, ¿no?, en cubos enormes llenos de aguas fecales, la picana eléctrica, también había colgamientos, la bandera que le llamaban, que era colgamiento con los brazos hacia atrás, el caballete, que te impedía tocar con los pies en el suelo y te dañabas tú a ti mismo los genitales. Había violencia sexual.
violaciones y abusos continuos a los hombres y a las mujeres. Y bueno, otra cosa importante es que para evitar los ruidos de los sonidos de las torturas, los gritos que sistemáticamente daban las personas que allí sufrían los tormentos, había dos grandes altavoces en la primera planta, en los extremos, donde sonaba cumbia continuamente a todo volumen para tapar esos sonidos. Pero una vez que cierra la tablada en el año 85, bueno, evidentemente no hay un clima para reclamarlo como sitio de memoria y lo que hace el Estado uruguayo, nada más salir de la dictadura, es convertirlo nuevamente en una cárcel, lo que fue el mercado de ganado y luego ser el principal centro clandestino del país, pues a la salida de la dictadura se convierte en una cárcel para menores entre el año 88 y 2000, donde también hubo muchos abusos, muchas violaciones de los derechos humanos de esos menores infractores que estaban 23 horas al día en la celda, prácticamente o sea, nunca había agua caliente, había problemas de agua potable, mala alimentación, enfermedades infecciosas, no tenían derecho a visitas, mucha violencia y muchas torturas de los funcionarios policiales, etcétera, ¿no? Ahí veis una noticia del año 90 donde hay motines, muchos motines hubo en esos años en este centro debido a las condiciones que tenían los reclusos. No contento con eso, el Estado uruguayo decide, una vez que se cierra en el 2000 la cárcel de menores, en el 2002 volver a abrirlo como cárcel de adultos, ¿no? Y ahí estuvo en funcionamiento 10 años, hasta el año 2012. Ahí tenéis las escaleras por las que subían las personas secuestradas cuando fue centro clandestino, encapuchadas continuamente y, bueno, reutilizadas para el celdario que se abre en las antiguas habitaciones de hotel. Y a la derecha tenéis cómo estaba la cárcel en el año 2014, que es el año en el que llegué yo y pude documentar con fotografías todo el estado de la cárcel, que estaba recién cerrada 2 años atrás, con todo el mobiliario y todas las condiciones de vida de los reclusos, que igual que con los menores también hubo continuos abusos policiales, torturas, falta de alimentación. Lo único en lo que aprobaba la tablada como cárcel de adultos fue en el índice de hacinamiento, es decir, había tantos reclusos como camas. En el resto de índices en todo suspendía, ¿no? Dicho por organismos internacionales que estaban, digamos, haciendo el seguimiento del sistema carcelario uruguayo, que es igual de horroroso o peor que el de otros países de Sudamérica, aunque es menos conocido y que desgraciadamente se mantiene a día de hoy igual, ¿no? Los gobiernos de izquierda o de centro izquierda, estos 15 años que gobernaron atrás, no hicieron nada positivo al respecto, sino que empeoraron la situación. Bien, el grupo de investigación en antropología forense, que es con el que yo llegué a trabajar con una beca postdoctoral al país y es como conocí la tablada en el año 2014, bueno, pudimos entrar en el 2013 y 2014 ya cerrada la cárcel de adultos para la búsqueda de detenidos desaparecidos. Se venía excavando por todo el predio de la tablada, en alguna de las antiguas estructuras ganaderas, que veis ahí en la imagen de la izquierda en amarillo, y solo se pudo entrar al edificio principal una vez cerrada la cárcel de adultos, y ahí estuvimos investigando en algunos lugares, en la gran sala de transacciones, que fue el espacio concentracionario, como os digo, y en las cocinas también, en los sótanos de las cocinas, aunque quedó truncada, esa excavación quedó a mitad. Y el Estado uruguayo, ya con el gobierno frente amplista, con el gobierno centroizquierda, decidió nuevamente volver a abrir una cárcel de alta seguridad para menores infractores de INISA, que es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, en el año 2017. Las obras empezaron cuando estábamos excavando nosotros en 2014 y quedaron truncadas en el 2017. Ahí ya empezó a haber un poco de movilización popular, las víctimas empiezan a organizar, sobre todo los sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos. Se hace una primera marcación fuera del edificio, fuera de las vallas perimetrales construidas en las cárceles de democracia, como veis en la imagen de la izquierda, y una jueza ordena una cautela judicial con una orden de no innovar por la causa de uno de los desaparecidos, ¿no? Por la posibilidad de que estén sus restos en el predio. Ahí veis a, bueno, pues la hija del desaparecido, Verónica Mato, que hoy es diputada del Partido Comunista, uno de los sobrevivientes, el Negro Nieves, y uno de los troperos, la Asociación Tradicionalista Troperos de la Tablada, que venían reclamando por este lugar como lugar de memoria, de su memoria tropera, antes de que las víctimas se organizaran como tal. Ahí colaborando en ese momento para poner las marcas de área capturada por justicia. Este sería bueno, la última reforma general que hace INISA, hace una gran destrucción patrimonial de todo el edificio, del interior, tira un montón de muros, levanta muros nuevos,
las grandes salas las cierra para hacer nuevos celdarios infrahumanos, así es como conceptualizaba el Frente Amplio la inclusión social adolescente en el año, hace menos de 10 años. Bueno, una gran barbaridad, pero bueno, es una materialidad que también es interesante tenerla en cuenta porque no deja de ser la última fase represiva y de reclusión del lugar, aunque no llegará a inaugurarse nunca, ¿no? Y esto también genera debate sobre qué musealizar y qué no musealizar en este espacio, ¿no? En este gran recorrido que tiene de reclusión y de represión y de vulneración de derechos humanos en diferentes fases, tanto dictatoriales como democráticas. Nuestras investigaciones del año 2017 para poder reconstruir todas estas historias se basan sobre todo en talleres de memoria con las víctimas, donde hemos trabajado un montón de aspectos. Ahí tenéis a la derecha una imagen con víctimas sobrevivientes y familiares desaparecidos en la Facultad de Arquitectura aquí de la Universidad de la República. Y a la izquierda, mapeos colectivos con vecinos en la Asociación de los Troperos, la Asociación Tradicionalista de Troperos de la Tablada, que para nosotros es muy importante porque son esas memorias de la afuera, ¿no? Que hay que compaginar con las memorias de la adentro, esas memorias de los vecinos, esos vecinos que se han conceptualizado de muchas formas, ¿no? Como testigos incómodos, hasta como víctimas, o como habilitadores, ¿no? Del terrorismo de Estado, ¿no? En Argentina, en Chile se ha teorizado mucho sobre ese rol del vecino, ¿no? Desde colaborador a víctima. En este caso, bueno, pensamos nosotros que fueron bastante víctimas una vez que se cierra la tablada, se quedan sin trabajo los 500 troperos que trabajaban allí y todos los negocios que había vinculados al mercado de ganado. Bueno, pues de ser un barrio obrero en clave rural pasó a ser un barrio pobre, estigmatizado, y hoy es un barrio muy pobre y marcado por la droga. Así que, bueno, como dice Pose, que es el de la boina roja que está ahí, cuando cerraron la tabla nos convirtieron a todos en pichis, que pichis, la forma de decir aquí es, bueno, lo peor que se puede ser es ser pichi, ¿no? Es un pobre, bandido, delincuente. También pichis, como llamaban los militares en la dictadura a la gente que tenían secuestrada en la tablada, ¿no? Como el pichi pasa a ser del subversivo comunista al pobre, ¿no? A la salida de la dictadura. Evidentemente, las entrevistas a las víctimas es importante, las hacemos o en la tablada o sobre planos de la tablada. Estas víctimas se caracterizan eso por la alteración sensorial, ¿no? Estaban siempre encapuchadas, sus recuerdos son más basados en la memoria corporal más que en la vista, el oído es muy importante en sus recuerdos y nos permite, mediante el análisis arquitectónico de todas esas reformas que ha tenido el edificio, ¿no? Esos planos, esos modelos 3D que hemos conseguido hacer y en contraste con el análisis de las entrevistas, bueno, hemos podido reconstruir bastante bien ciertas zonas del edificio. Es verdad que lo que fue de uso exclusivo por OCOA aún nos queda mucho por saber, porque evidentemente no tenemos testimonios, ¿no? De la otra parte, de los perpetradores. Y por fin se han desclasificado un montón de archivos secretos de OCOA, se subieron a Internet y algunos de ellos nos han pasado a la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos haciendo justo ahora la base de datos, analizando toda esa documentación de todos los secuestrados por OCOA del 77 en adelante, más actas judiciales que dan mucha información o las propias fichas que hay en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de los detenidos desaparecidos de la tablada, ¿no? Estamos ahora mismo, hay una compañera que está haciendo su tesis doctoral al respecto con esta base de datos para hacer un poco la caracterización histórica del perfil de la gente que pasó secuestrada por este lugar. Y evidentemente los análisis arquitectónicos, como ya venía diciendo, a unas diferentes escalas. Nosotros lo abordamos desde una perspectiva multiescalar, ¿no? La cuestión simétrica laturiana. Bueno, vemos los vínculos a escala nacional y a microescala. A la izquierda tenéis análisis sintácticos del espacio, ¿no? Como las zonas que tienen mayor control son precisamente la sala de consignatarios, esa sala que fue espacio concentracionario, o en la primera planta el pasillo distribuidor hacia las celdas que fueron utilizadas como salas de tortura, ¿no? A la derecha, bueno, repito la frase esa que os decía antes, ¿no? Cuando cerraron la tabla nos convirtieron a todos en pichis, como el efecto dominó que tuvo el cierre de la tablada sobre los barrios limítrofes y pudimos ir documentando todos aquellos espacios que fueron cerrando y los espacios represivos de bases, otros pequeños campos de concentración que eran satélites de la tablada, que estaban en el barrio instalados, como la base de Lima Zulú, que era una casa robada a un militante comunista, las comisarías, hemos podido documentar todos los rastrillajes, toda la representación del poder de las Fuerzas Armadas continuamente por el barrio, ¿no? Con sus camiones, incluso hasta con tanquetas, etcétera. Y en la imagen que tenéis en el centro, que se ve el edificio, no se lee muy bien, pero
se vendó como dos riñones alrededor del edificio, que son las zonas desde las que se oían las torturas por parte de los vecinos, ¿no? Ese secreto a voces que amplifica el efecto terrorífico de estos campos de concentración secretos, ¿no? Supuestamente no existen, las Fuerzas Armadas lo niegan, pero los vecinos pasan por ahí y escuchan la cumbia y los sonidos de las torturas continuamente. En una escala más amplia, por ejemplo, hemos podido hacer un sistema de información geográfica que tiene en cuenta la localización de los centros de detención, de los centros clandestinos de detención, en vínculo directo con las formas de las manzanas y con las vías principales de la ciudad. Ahí hemos podido, por ejemplo, plantear desde la arqueología dos fases para la dictadura uruguaya, una fase concentracionaria con centros de detención que arranca de antes de la dictadura, del año 68, lo que le llaman el camino democrático a la dictadura, hasta el 74-75, que justo es cuando COA empieza a tener protagonismo, ¿no? Y una fase concentracionaria clandestina, que es ya el resto de la dictadura, ¿no? Del 74-75 al 85, donde la tablada tiene un rol protagónico, que es ese círculo naranja que veis en la imagen de la derecha, vinculado a ese otro círculo violeta que veis en la parte de arriba, que es el cementerio clandestino vinculado a las personas asesinadas en la tablada, ¿no? Entonces, bueno, como estos análisis por parte de nuestros colegas arquitectos del equipo, ¿no? Con estos sistemas de información geográfica, vinculan también lo que está más en negro son las zonas de la ciudad que tienen vínculo más directo con esos espacios concentracionarios y lo que está más en blanco tiene menos vínculo, ¿no? Se ve esa ubicuidad del sistema concentracionario en los primeros años y cómo se va especializando hacia la zona rural o urbana de la ciudad según avanza la dictadura, ¿no? Eso, como nos permite estos análisis eh, proponer nuevas fases de la dictadura que los historiadores no han propuesto porque no abordan estas investigaciones directamente, ¿no? Bueno, respecto a la memoria, voy a ir rápido. Se consigue parar en las obras de INISA de 2017. 2018 tenemos la Ley de Sitios de Memoria de Uruguay. 2019 la Tablada es uno de los primeros sitios en declararse como tal, ¿no? Por esta ley, los sitios de memoria pasan a ser gestionados por comisiones de sitio, donde están las víctimas, los vecinos y también el equipo universitario. Nosotros formamos parte de esa comisión de sitio desde el comienzo. Veníamos trabajando desde antes en el lugar, como habéis visto, y ahí ya tenemos las primeras reuniones, incluso en la sala de transacciones, como tenéis en la imagen de la derecha. Ahí abajo, en la imagen de abajo, estamos poniendo la placa de sitio de memoria. Esta es otra imagen que da cuenta, ¿no? De la conquista del lugar, ¿no? Ya a partir del año 2019, lo que fue un gran logro. Esas literas que veis ahí son las que instala INISA para la última cárcel de menores que no llegaron a utilizarse. ¿Y qué rol tenemos nosotros en este espacio? Bueno, nosotros planteamos esta mediación desde la extensión universitaria crítica, que aquí en Argentina tiene mucho desarrollo. Se trata de una forma de trabajar con los sectores más postergados de la sociedad, desde la universidad, planteando siempre el diálogo de saberes, saberes académicos y saberes populares, no en una relación jerárquica, sino de igualdad, desde la integralidad de funciones, es decir, investigación, extensión y docencia. No hay extensión universitaria crítica sin estudiantes, esto es muy importante, tienen que estar incorporados siempre los estudiantes, y donde nuestro trabajo junto a las víctimas de los vecinos puede permitir, ¿no?, que estos lugares abyectos, como dice Alfredo González Rival, se vayan convirtiendo en lugares de memoria, ¿no?, haciendo públicas esas memorias subterráneas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a sitios como este, donde hay tantos colectivos reivindicando, tantas instituciones, partidos políticos, la nueva institucionalidad que se crea vinculada a la memoria? Bueno, pues hay un rol de mediación porque de hecho lo que tenemos son memorias directamente opuestas o enfrentadas, ¿no? Y con vínculos espaciales o de paisaje completamente distintos, ¿no? Podríamos pensar las memorias subterráneas de las víctimas o los familiares de las víctimas que se caracterizan por una topofobia. Veis ahí a dos víctimas, dos sobrevivientes haciendo una visita guiada en la tablada, o a Verónica Mato, hija de uno de los desaparecidos, que algunos de ellos directamente no pueden ni entrar en el edificio que están reclamando como sitio de memoria, ¿no? Una versión espacial. Y luego los troperos, ahí tenéis el logo de su asociación, su agrupación tradicionalista Troperos de la Tablada, las fiestas que hacen en la Tablada, que nosotros hemos caracterizado como memorias subalternas con vínculos de topofilia, ¿no? La Tablada es esa edad dorada de su memoria colectiva, ¿no? Ahí nosotros proponemos con Chantal Mouffe una memoria agonística, ¿no?, que pueda generar un discurso común entre todos los colectivos
vinculados sin reducir sus identidades particulares, ¿no? Porque no se pueden reducir a una identidad común porque son irreductibles en ese sentido. Bueno, esto sería un poco el esquema que nosotros venimos planteando. Cuando estas memorias subterráneas consiguen instalarse en el espacio público, pueden dar diferentes tipos de formas, ¿no? Subalternas, emblemáticas, memorias oficiales o hegemónicas. Y con esta adaptación de la triada de la producción del espacio de Lefebvre, ¿no? Entre el espacio vivido, concebido y percibido, bueno, algunos autores aluden a que una vez que se espacializa la memoria, se da una triangulación entre narrativas de memoria, performances de memoria y los escenarios materiales de la memoria, donde los arqueólogos muchas veces tenemos un rol protagónico, como dice Moshenska, para generar estos nuevos escenarios mediante las excavaciones arqueológicas, ¿no? O para hacer las cosas públicas, como dice Alfredo González Ruibal. En este sentido, nosotros tenemos muy claro que estas materialidades de la memoria tienen que ser contrastadas con la memoria material, ¿no? Siguiendo a Olivier o a Olsen, hay ciertas materialidades que tienen sus propias memorias y aunque no sean reclamadas por colectivos, están ahí. Nosotros como arqueólogos tenemos la obligación de poder reconstruir qué memorias están suscitando, ¿no? Pensemos toda la fase ganadera del mercado de ganado o la fase sobre todo de cárcel de menores y de cárcel de adultos donde no hay colectivos organizados como tal que reclamen esas memorias. Sin embargo, la materialidad del edificio no las está poniendo delante de la cara, ¿no? No podemos mirar para otro lado. Y ahí creo que nuestro rol como académicos es poder tener ese compromiso, ¿no? Ético con la multitemporalidad de las cosas, ¿no? Como dice Yanis Hamilakis, y contrastar o ponernos o negociar con los colectivos que reclaman ciertos periodos muy concretos del edificio, ¿no? Bueno, un poco la síntesis de todas estas capas de memorias, esta imagen que combina fotografías aéreas antiguas y actuales y donde veis la complejidad del sitio porque lo que era la antigua estación del tren y toda la zona vinculada a la estación del tren se generó ya un barrio de chabolas, hoy más asentado, que se llama el Rincón de la Tablada y desde la pandemia está el barrio de la Vía que está sobre las antiguas vías del tren. O sea, es un sitio de memoria donde tenemos dos barrios muy pobres, con mucha violencia donde hay disparos todas las noches y mucha venta de droga, incluidos dentro del sitio de memoria, ¿no? Eso obliga a incluir a estos vecinos, vecinos que no tienen la categoría de vecino como tal, ¿no? Cuando la ley habla de los vecinos, bueno, creo que nos está refiriendo a integrar a este tipo de vecinos y nosotros tenemos desde nuestro equipo un esfuerzo muy grande en el trabajo con estos vecinos para que sus voces también estén representadas en el sitio de memoria y que el sitio de memoria pueda ser beneficioso para mejorar sus formas de vida que son tremendamente precarias. Os pongo la fotogalería porque para nosotros es muy importante, se hizo sobre esas cuchetas, esas literas metálicas que dejó Inisa y esto es un acuerdo de mínimos entre todos los colectivos que venimos trabajando en la tablada, vecinos, víctimas y el equipo universitario, ¿no? Como os digo, esta memoria agonística donde están representadas los diferentes discursos y se mantengan las identidades de cada colectivo. Bueno, para nosotros fue bastante importante llegar a este consenso y para nosotros es como la puerta de entrada a cualquier visita guiada que se hace en la tablada. Os pongo de todos los proyectos que hemos tenido de extensión universitaria, os pongo algunos ejemplos, el que estamos ahora, el que terminó el año pasado, que es Plataforma de Formación Integral en torno a la construcción del sitio de memoria de la Tabla Nacional, donde durante 3 semestres más de 100 estudiantes de diferentes servicios de la Universidad de la República, de arquitectura, psicología, humanidades, artes y comunicación, trabajaron en las 3 mesas en las que estaba organizada la Comisión de Sitio de la Tablada, que son gestión y proyección del sitio de memoria, construcción y socialización de las memorias y conflictividad urbana, para trabajar de forma interdisciplinaria en proyectos vinculados a la puesta a punto, desarrollo del sitio de memoria, ¿no? La foto que tenéis ahí a la derecha, por ejemplo, es un trabajo con los vecinos, estos vecinos de este barrio tan pobre, para generar una plaza inclusiva que fue diseñada colectivamente, ¿no? Y ahí estaban los estudiantes trabajando con los vecinos mano a mano para el diseño de esa plaza. Ahora mismo nos encontramos, bueno, dentro de este proyecto se hizo el Encuentro Nacional de Sitios de Memoria en Uruguay, fue el primer encuentro entre todos los sitios de memoria, acaban de salir publicadas las actas ahora, y conseguimos que esta ruina se convirtiera en un lugar de encuentro para realizar este congreso, ¿no? Fue un gran hito durante 2 días, donde, bueno, las propias víctimas de la talada lloraban de la emoción de ver que en este espacio se podía dar un lugar de convivencia, diálogo, debate político, de comer, reírnos, estar todos juntos ahí, y bueno, fue
como una resignificación muy grande de esa gran sala del espacio concentracionario. Fue bastante importante esto. Ya os digo, acaban de salir publicadas las actas, creo que antes de ayer, si os interesan, por ahí andan en internet. Y ahora estamos con otro proyecto que termina ahora en diciembre, el de guías comunitarias, consolidación y activación de programas de visitas guiadas al sitio de memoria La Tablada, donde trabajamos con jóvenes de esos barrios tan pobres. Van a ser los próximos guías de La Tablada, porque hay cientos y cientos de estudiantes de secundaria o los días de las jornadas de patrimonio que vienen a visitar La Tablada, y creemos que las víctimas no deben ser las responsables de llevar adelante estas visitas. Normalmente solemos hacer tándem entre equipo universitario y víctimas, y lo que hemos pensado es que para evitar esa revictimización que supone la visita guiada para las víctimas, que sean estos jóvenes que de forma remunerada puedan encargarse de las visitas, ¿no? Ahí están en el encuentro que hicimos hace una semana, junto con un grupo de profesores de secundaria que también les estamos dando una formación docente, son profesores de historia, donde van a utilizar la tablada como recurso didáctico y pedagógico para sus clases del 2025. A la derecha tenéis la primera visita guiada que hicieron estas guías del barrio, que estamos bastante orgullosos de ellas, que lo están haciendo muy bien. Y ya por terminar, que me estoy pasando y Xurxo me va a matar, la justicia, ¿no? Nosotros proponemos una antropología forense integral, pensar que la tablada nacional está vinculado a 13 causas judiciales abiertas, tanto de desaparición forzada como de torturas, como la causa de violencia sexual, que ahora mismo está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediando, porque el Estado uruguayo no ha avanzado en absoluto. La materialidad arquitectónica, los paisajes como pruebas judiciales todavía no tiene un estatus ambiguo en la justicia uruguaya, pero ya hay dos casos, el de los vagones de Canelones o el del Batallón Sexto de Infantería en San José, donde la materialidad, la arquitectura ha servido como prueba para demostrar los sistemas concentracionarios y las torturas sistemáticas, ¿no? Como edificios fueron reformados para la aplicación de torturas y la violencia sexual. Incluso en algunos de esos juicios hemos sido como peritos judiciales, como peritos arqueólogos, a dar testimonio sobre nuestras investigaciones arqueológicas, ¿no? Creo que todo esto es interesante porque nos puede hacer repensar también el caso español y cómo solemos obviar nuestras investigaciones arqueológicas, solemos obviar el tema de la justicia. Esto es algo que hemos discutido mucho con los compañeros, con Candela, con Alfredo, con Marcia. Me acuerdo con Churcho cuando estuvimos excavando en el Valle de los Caídos, y creo que es algo que no deberíamos dejar nunca de lado, siempre denunciar la cuestión de los crímenes de lesa humanidad y cómo lo que estamos trabajando nosotros, sea en Brasil, en Chile o en España, son pruebas de esos delitos de lesa humanidad, más allá de que haya leyes de impunidad que nos lo impidan, ¿no? Bueno, nada, por ahí termino. Perdón que me he pasado unos minutos de la media hora que me dio Xurxo. Espero que lo paséis muy bien en el Congreso y que tengáis un muy feliz postcongreso. Un abrazo a todos.